Buenas tardes a todos. Estoy supremamente agradecido por haberme invitado a compartir estas experiencias que tenemos en Clínica Las Américas al grupo AUNA y en especial con todos ustedes que están conectados directa o indirectamente para participar del conocimiento y de estas conferencias que nosotros estamos presentando el día de hoy. Bueno, les voy a hablar hoy de un desarrollo que se está haciendo en Clínica Las Américas AUNA de un sistema de realidad aumentada y de realidad mixta para ayudar a los procedimientos neuroquirúrgicos. Para definir un poco y entrar en materia, les quiero argumentar y definir la realidad aumentada. La realidad aumentada combina elementos reales con elementos virtuales. Y es interactiva en tiempo real y obviamente debe estar registrada en 3 dimensiones. El mundo real, que es como nosotros lo percibimos actualmente, es todo lo que nosotros podemos ver de forma material, y al otro extremo está el mundo virtual, que obviamente está creado de forma digital, computacional, y todas estas realidades donde nosotros podemos mezclar el mundo real con el virtual se llama realidad mixta o realidad aumentada. El término realidad mixta y realidad aumentada es difícil de diferenciar, difícil de definir. Sin embargo, nosotros que estamos trabajando en estos sistemas podemos definir al final que la realidad mixta mezcla simplemente elementos virtuales y reales, y que la realidad aumentada agarra los elementos reales y los va a aumentar de alguna forma, pero estos elementos que uno está anexando o añadiendo pueden ser contextuales o no contextuales. Me explico, si uno está viendo con unas gafas de realidad aumentada, está viendo el mundo real, pero al mismo tiempo puede traer a colación la historia clínica del paciente o una imagen del paciente o una conferencia y un colega que le está hablando a uno acerca de la historia clínica del paciente. Eso simplemente es realidad aumentada, no contextualizada. A pesar de que estamos en el mismo contexto del mismo paciente, no tiene nada que ver lo que yo estoy viendo, que puede ser una ventana o una imagen muy bonita, con lo que yo me estoy inyectando virtualmente. Sin embargo, cuando a los elementos reales, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, la cabeza del paciente, al cráneo del paciente, le estamos inyectando elementos que tienen que ver con lo que hay dentro del paciente, eso ya es una realidad aumentada de tipo contextualizada. Entonces vemos que lo que se ve actualmente como realidad mixta, que es lo que nosotros conocemos como la educación médica, como lo vemos ahí en la imagen de la izquierda, donde vemos un cráneo que lo podemos obviamente manipular, rotar a la derecha, quitarle, añadirle, ponerle más o menos elementos, y es muy semejante a lo que también nosotros podemos hacer en cirugía, como es al cráneo del paciente y a la cabeza añadirle elementos virtuales. No se trata de esto el desarrollo del proyecto, es ir un poco mucho más allá y añadirle todos esos elementos, pero de forma contextualizada, como lo voy a mostrar más tarde. El problema que nosotros tenemos es que los tumores están en aumento. En Inglaterra, por ejemplo, hay un aumento de casi el 100% de los tumores en las últimas décadas. Hay cerca de 25.000 personas con tumores nuevos en Inglaterra, y los médicos actualmente tienen grandes dificultades para extraer los tumores, para ubicar los tumores, para definir los tumores y no causar lesiones neurológicas. La herramienta que se tiene actualmente es el neuronavegador, como ustedes lo ven ahí a la derecha. Es un sistema que nos permite señalar dentro del paciente una estructura y verla en una pantalla al lado, verla de forma virtual. La primera pretensión del desarrollo de este sistema de realidad aumentada la primera fase consiste en integrar todo el sistema de neuronavegación dentro de las mismas lentes de realidad aumentada. Los problemas que surgen con tener una pantalla al lado o un navegador al lado para
evaluar y visualizar el tumor del paciente, es que el médico por lo general está teniendo que girar la cabeza y ver para un lado el tumor, que es lo real, y para el otro lado la pantalla, que es lo virtual. Y mentalmente tiene que hacerse una imagen y fusionar esas imágenes dentro de su propio cerebro y mantener esa imagen fresca para seguir trabajando y obviamente refrescarla cada que él lo necesite. Esto, sin embargo, lleva a que desde el punto de vista ergonómico se pierda el contexto y uno pierda agilidad y precisión en la cirugía. El problema entonces es, aparte de esto, es que nosotros podemos ver en la imagen virtual del computador, podemos ver un tumor, por ejemplo, pero ese tumor nosotros no sabemos si está muy lejos y muy pequeño o muy cerca y muy pequeño. Esas diferencias en las reconstrucciones de 3 dimensiones pueden también causar algún problema de percepción visual, pensando que el tumor está más lejos en lo virtual cuando en lo real está más cerca. Todos estos problemas se pretenden solucionar con estos sistemas. Hemos probado entonces y hemos adelantado el proyecto utilizando 3 diferentes tipos de lentes de realidad aumentada. Unos son más precisos, otros son menos precisos, unos son más ergonómicos, otros permiten un campo visual mucho más amplio, mucho más perfecto, y hemos adelantado software y líneas de código de computación para tratar de mejorar todos estos sistemas en base a un sistema que se llama Unix, que es de uso normal y de open source para tratamiento de imágenes en tiempo real. Los problemas que tenemos entonces para resolver son el desfase que existe en tiempo real, como ustedes lo ven ahí, el desfase del cráneo real con el cráneo virtual, el desfase del tiempo, o sea, el tiempo en que las gafas van detectando mi movimiento para irlo ajustando a lo real, el tiempo que se demoran las gafas en ajustar ese delay, lo real frente a lo virtual en cuanto a si es encima o abajo. Nosotros sabemos que lo virtual se puede disminuir o aumentar en intensidad, haciendo que por transparencia aparezca lo real que está debajo. Sin embargo, si yo a ese objeto virtual le pongo algo real por encima, obviamente me lo voy a ocluir, y como ocurre con cualquier objeto existente en la realidad. Y los otros 2 problemas que son difíciles de entender y también difíciles de resolver son la profundidad de campo y las distorsiones ópticas, como lo vamos a ver en algunos ejemplos de lo que hemos logrado nosotros en Medellín. Ustedes ven ahí entonces un ejemplo de cómo nosotros comenzamos a hacer el setup de las cosas. Vemos la imagen real, negra, obtenida con la mano del examinador, y vemos una imagen virtual blanca que normalmente nosotros tocamos el objeto real y al lado tenemos el objeto virtual, y obviamente todo se correlaciona de forma perfecta, haciendo que exista una navegación desde el punto de vista real lo más perfecto posible. Esa imagen virtual nosotros podemos acomodarla, subirla, bajarla, disminuirle de tamaño, rotarla para que se acople al modelo real. Sin embargo, ustedes ven aquí que continúa existiendo un defecto. Continúa existiendo un defecto porque lo que uno ve aquí en la pantalla por las gafas de realidad aumentada es solo por un ojo, por lo tanto siempre continúa habiendo un defecto, aunque el que tenga puestas las gafas en ese momento, que está viendo en tridimensional, pueda tener una imagen mucho más perfecta de lo que nosotros vemos ahí, como lo vamos a ver más tarde. En neurocirugía se trabaja en base a un protocolo. Ese protocolo va de lo externo, la piel, enseguida la parte ósea, donde uno verifica, visualiza, delimita, enseguida cuando llega la lesión hace el mismo proceso, al final ya va viendo los límites de la lesión y con cortes ortogonales y oblicuos hace una verificación final después de la extracción del tumor. Ese es el flujo normal de neurocirugía, y para llegar a ese flujo normal nosotros tenemos entonces con el proceso de realidad aumentada, primero construir una imagen, un modelo virtual, enseguida integrar lo real con el instrumento,
enseguida navegar en lo virtual, enseguida integrar lo virtual con el sistema real, hacer un corregistro y navegar con la realidad aumentada. Ustedes ven ahí entonces una imagen, ven ahí en la flecha roja el objeto real, que es negro, y ven ahí en la flecha amarilla el objeto virtual, que es azul, y ven que uno va ajustando con diferentes movimientos de ese software Unity, va ajustando para que lo real se ajuste con lo virtual. Vemos ahí entonces en otra imagen cómo el modelo virtual se puede cambiar haciéndole diferentes rotaciones. Y al final, cuando uno ya tiene un modelo virtual como este que tenemos acá, lo tenemos que correlacionar y hacer que se correlacione y que se aplique exactamente el mismo tamaño, localización espacial con el modelo real. Ahí entonces marcamos cada uno de los puntos que nosotros sabemos que están visibles tanto en el virtual como en el real. Después de marcar todos esos puntos, vamos a tener una correlación con el modelo virtual, con el real. Vemos entonces que correlacionamos y le decimos el punto 1 corresponde a 1, el 2 corresponde al 2. Esa se llama la ubicación espacial de los marcadores. Esto lo hace cualquier navegador, simplemente que nosotros aquí ya lo estamos haciendo con unas gafas de realidad aumentada colocadas encima, y entonces podemos hacer una navegación directamente con las gafas de realidad aumentada, viendo el modelo al mismo tiempo sin tener que retirar la mirada del modelo del paciente y para mirar la imagen después de la imagen del paciente. Y después de hacer esto, entonces ya correlacionamos las dos imágenes y ya ven ustedes a la derecha cuando tocamos espacialmente ciertas estructuras, se correlacionan con exactamente las mismas estructuras en lo virtual, mostrando que la primera fase de este proceso que nosotros estamos desarrollando en las Américas está cumplida, y es tener un navegador colocado en las gafas del médico que está haciendo la cirugía. Ahí vemos ya para finalizar todo el proceso como un compendio de dónde van nuestras ideas, nuestros proyectos. Ahí vemos las cámaras que son de última generación, que nos permiten detectar el modelo real y detectar el modelo virtual. Ahí vemos cómo el médico va ajustando el modelo real al modelo virtual, de manera que se ajusten de forma perfecta, rotándolo, cambiándole sus intensidades y diferentes otras funciones que permiten que el modelo real se ajuste perfectamente al modelo virtual. Después de tener un ajuste perfecto, tanto en la imagen que nosotros queremos ver como en la precisión, pasamos entonces a navegar. Hacemos la primera parte, que es el registro de cada uno de los puntos, y ya tenemos entonces que cuando tocamos en algunas estructuras del cerebro, tocamos exactamente las mismas estructuras en el modelo virtual, y el modelo virtual ya nos permite entonces hacer cortes y navegar de forma perfecta, como vemos en la pantalla allá al frente. Obviamente les digo que como yo tengo unas gafas donde la cámara está localizada solo en un ojo, entonces la pantalla se ve desfasada, pero aquí estemos haciendo un ajuste donde se ve perfectamente el modelo real y el modelo virtual acoplados perfectamente, y entonces puede uno hacer cortes y estar dentro del cerebro, dentro de la lesión, tanto en la imagen virtual como en la imagen real, haciendo que esta primera fase de desarrollo de este proyecto se haya cumplido, y que vamos a pasar entonces a una segunda fase donde vamos a mejorar aún la precisión y el tiempo de muestreo para pasar entonces a hacer ensayos clínicos con los pacientes. Muchas gracias.